Muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos a la sesión mensual del Seminario Permanente de Investigación Fray Antonio Alcalde, Orden de Predicadores. El día de hoy tendremos dos trabajos, dos ponencias, y voy a permitirme presentar a nuestro primer investigador. Él es el doctor Raúl Iván Olvera Miranda. Él estudió la licenciatura en Historia y la maestría en Estudios Históricos en la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. En 2017 se incorporó al programa de doctorado en Historia del Colegio de Michoacán, donde realizó la tesis Los castillos espirituales de la Cruz de Piedra y Nuestra Señora del Pueblito en Querétaro, 1609-1830, religiosidad, conflictos e imágenes milagrosas, bajo la dirección del doctor Tomás Calvo. En 2023 trabajó con el Obispado de Querétaro y la provincia franciscana de Michoacán para erigir como santuario diocesano al convento de la Cruz de los Milagros. Actualmente, el doctor Raúl Iván Olvera es candidato por el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro, así como del Colegio Fray Luis de León. Es parte también del Consejo Editorial de la revista El Heraldo de Navidad, una revista con una larga trayectoria en la ciudad de Querétaro. Sus líneas de investigación son la historia urbana, religiosidad popular, historia social e historia de la Iglesia novohispana. Entre sus publicaciones recientes se encuentran la obra La familia Urteaga Salazar, Hacendados y Benefactores de San Francisco Galileo, el capítulo Cambios religiosos y promoción de imágenes de culto en Querétaro, La Cruz de Piedra y Nuestra Señora del Pueblito, 1683-1735, en el libro Los usos sociales del catolicismo, simbolismo, identidades y conflictividad social, coordinado por la doctora María Teresa Jarquín Ortega y Gerardo González Reyes. Así también destacan el artículo La aclamación queretana al rey, al príncipe de Asturias de 1710, Poder, Identidad y Beneficios Políticos, en la revista colombiana Anuario de Historia Regional y de las Fronteras. En esta ocasión, el doctor Raúl Iván Olvera nos presenta la ponencia Reliquias e imágenes en las misiones franciscanas del septentrión hispano durante la segunda mitad del siglo XVIII. Doctor Olvera, bienvenido, te escuchamos. Tal? Muy buenas tardes. Un gusto estar por acá otra vez, acompañándonos en este seminario tan importante del Colegio de Jalisco. Muy bien, vamos a comenzar con la ponencia y voy a compartir. ¿Me dicen si ya se ve todo bien? Sí, se ve bien. Excelente. Muy bien, pues vamos a dar inicio. En este caso, pues la ponencia que nos trae el día de hoy es la de reliquias e imágenes en las misiones franciscanas del Septentrión en la segunda mitad del siglo XVIII. Y en este caso, hablando de reliquias e imágenes, como portada de esta presentación, tenemos a la Virgen de Pasabiense, una imagen que llega al Colegio de Propaganda FIDE de Querétaro a principios del siglo XVIII. Y en la parte de abajo tenemos al Santo San Fortunato, una reliquia que está en el colegio y que es mencionada en los inventarios del siglo XVIII. Entonces, buenas imágenes para comenzar esta ponencia. Vamos a dar inicio. Muy bien, nos vamos a enfocar en este caso a las misiones del Colegio de Propaganda FIDE de Querétaro, que va a tener misiones en la zona de Texas, van a misionar también en la zona de Guatemala, en Texas, y ulteriormente, ya a la segunda mitad del siglo XVIII, van a retomar las misiones de los jesuitas expulsos, y por eso pues tenemos una vasta inventarios de imágenes para estas zonas, para analizar su dinámica de movimiento de imágenes. Muy bien, como sabemos, el siglo XVII, en realidad en el mundo occidental hay una nueva propuesta de evangelización, en este caso realizada desde Roma, con la creación de la Congregación de Propaganda FIDE, que invita a renovar la actividad misional. En el caso europeo, van a ser importantes las labores de los capuchinos y de jesuitas. Y en el caso americano, será a través de los franciscanos de Propaganda FIDE. ¿Sí? En este caso, la característica de esta misión va a ser la misión entre gentiles y las misiones populares. En estas misiones populares será el afán de los misioneros, la búsqueda de la corrección de las costumbres y la corrección de estos feligreses.
Entonces tenemos esta formación de esta congregación de propaganda fide hacia 1622 que va a llevar a la colocación de un colegio de propaganda fide en la América hispana y pues se va a colocar en Querétaro. Sí, la primera propuesta del INAS era colocar el colegio en la zona de San Juan del Río, un pueblo muy cercano a Querétaro. Sin embargo, necesitaban un espacio sí cercano al septentrión, sin embargo, una ciudad que pudiera mantener este instituto. Entonces, por eso se desecha esta propuesta y se coloca en la ciudad de Querétaro. En este caso, recordando, los misioneros de propaganda FIDE no van a estar sujetos a una provincia, sino que van a estar dirigidos o regidos por el comisario general de la orden, lo que posteriormente va a dar pie a una serie de conflictos entre estos misioneros que llegan hacia 1683 a esta zona y la provincia de San Pedro y San Pablo de Michoacán, porque incluso les van a quitar un convento, que en este caso posteriormente se va a colocar el Colegio de Propaganda FIDE. En este caso, ¿cuál será este convento? El convento de recolección de San Buenaventura de la Cruz de los Milagros, que posteriormente será Colegio de Propaganda FIDE de la Cruz de los Milagros. Muy bien, vamos a seguir. La misión, ¿cómo era esta misión de estos personajes, de estos franciscanos, tanto en el escenario europeo como en el escenario americano? Estas misiones dependían en gran medida de la sensibilidad de cada religioso. ¿Sí? En estos colegios se les va a formar, se les van a explicar los principios tridentinos, una ortodoxia, lo que va a dar pie a que estos nuevos evangelizadores vengan con unas ideas que podríamos llamar de avanzada, en donde tanto van a buscar desarrollar una religiosidad un tanto espiritual, como la que ya lo promovía Trento, pero a su vez van a echar mano de los recursos de las imágenes, de las reliquias, para la evangelización. En este caso, retomando las reliquias de los santos, más allá del elemento milagroso, del contacto con los santos, sino los ejemplos de vida que podrían dar estos sujetos venerables. ¿Sí? Entonces dependía mucho de cada religioso. ¿Sí? Sin embargo, en diversos escenarios siempre se van a repetir ciertas situaciones como puestas en escena, grandes teatros, grandes procesiones de sangre, en donde las personas quedan conmovidas y eso los lleva a la conversión. ¿Sí? Les digo, la corrección de las costumbres aquí es un elemento que debemos de tener muy puntual, pues esto es lo que buscan entre las misiones populares, en este caso entre los pueblos que ya estaban evangelizados. Se decían sermones, de acuerdo al tiempo litúrgico, los temas de estos sermones, pues era la muerte, el pecado, la confesión, el perdón y el amor de Dios sobre todo. ¿Sí? De igual manera, se echaba mano de los recursos devocionales de los espacios para echar mano de ello y acercar a la población. En este caso, en Querétaro, pues se va a echar mano de la Cruz de Piedra para acoger a la población. Recordemos, pues, el final en el catolicismo del temprano mundo moderno hay una cierta competencia para obtener fieles, pero también hay una oferta devocional. Cada instituto tratará de colocar sus imágenes y por obtener, pues sí, los recursos, las capacidades políticas, como bien nos da cuenta el doctor Antonio Rubial. Incluso se van a levantar ermitas, se van a levantar calvarios. En el caso europeo va a haber incluso hasta conflictos porque los misioneros van a levantar calvarios que son motivo de gran devoción y esto pues va a haber amenazado el poder de los prelados que va a llevar a una serie de conflictos. Normalmente estos misioneros que están visitando estos espacios eh, sí utilizan los recursos de las imágenes, de las reliquias de estos lugares, sin embargo, poco van a atentar contra las prácticas populares de los fieles, simplemente vigilarlos y reorientarlos, no eliminar sus prácticas, como bien nos comenta Louis Chatelier en su libro La religión de los pobres. Sin embargo, pues van a incrementar la oferta devocional de los espacios en donde se van a colocar.
Muy bien, vamos a empezar con el tema de las reliquias. Es un tema, de verdad, muy interesante que hay que analizar. Sí, hay que mencionar que el tema de las reliquias, como nos comenta Álvarez Beunza, eh, pues las reliquias tienen un origen en la Roma, ¿no? En los cultos romanos, en los cultos funerarios que si bien en ocasiones eran desarrollados en el ambiente doméstico, sin embargo, este culto doméstico familiar se va a expandir, ¿sí? Esto en contraposición a las propuestas de que son el culto a los santos, son tradiciones paganas. Y en este caso, este mismo autor nos comenta que esta propuesta va a ser desarrollada en el siglo XVI como un ataque de parte de los reformistas a las tradiciones católicas romanas. Si bien, como nos comenta Peter Brown, la sepultura de los santos va a ser ese punto de enlace entre el mundo terrenal y el mundo espiritual, ¿sí? Lo que va a dar cabida a la intercesión, a la solicitud de milagros, etc. Nos comentan que desde el siglo IV y V va a ser una tradición la consagración de los altares, primeramente con la colocación de lienzos sobre las reliquias, lienzos que, reliquia por contacto, estos lienzos se van a colocar en los altares. Y esto nos lleva a un problema en el culto a los santos y el culto a las reliquias, es que la tradición romana, busca la conservación y la solemnidad del culto a los santos completos, mientras que la tradición bizantina busca la disgregación de los recursos de los santos entre la población. Entonces, en el mundo católico romano va a ser común la reliquia por contacto para mantener los cuerpos de los santos completos, mientras que en Bizancio pues se desarman, ¿no? Los brazos, la cabeza. Sin embargo, ya hacia el siglo VIII y siglo IX, producto del Concilio de Cartago, va a ser común y se va a invitar a que todos los altares tengan una reliquia en su proceso de consagración, lo que va a llevar a la fragmentación de los cuerpos, un mercado muy dinámico de los santos, cabezas, brazos, huesos, etcétera. Esto especialmente en el escenario carolingio, en los templos anglosajones y sobre todo en Roma. Incluso nos comentan que no existió preocupación de los compradores para la autenticación de estas reliquias. En este caso, las manifestaciones milagrosas de estas reliquias pues les daban su credibilidad. Hacia el siglo XVI tenemos que hay una serie de críticas hacia el culto a los santos. Incluso, por ejemplo, en el caso de Calvino, él menciona que pocas reliquias en Europa merecen crédito, las demás se tratan de falsedad y es un castigo a la idolatría del pueblo cristiano, ¿sí? Entonces, Calvino trata de desprestigiar este culto, también citándolo, dice, la raíz del mal reside en no buscar a Cristo en su palabra, sino en sus vestidos y cosas externas y accesorias. E incluso nos mencionan que el demonio confunde al hombre y lo lleva a la veneración de cosas falsarias, ¿sí? Y en este caso hay un discurso de ridiculización del culto a las reliquias, en donde dice, con los vestigios de la cruz de Cristo, pues se podría armar un barco, ¿no? Así refiriéndose que pues hay tantas que es imposible, ¿no? Que cada uno sea en realidad parte de la Vera Cruz. De igual manera, mencionan que los santos podrían ser hasta tres hombres con la cantidad de huesos de ciertos santos. Y por ejemplo, hay una crítica a las reliquias de Santa Catalina en Roma, donde se encuentran tres cabezas, muchos brazos. Entonces, los protestantes y los críticos, como Erasmo de Rotterdam, van a utilizar estos recursos para ridiculizar. Incluso, por ejemplo, el Santo Prepucio, la cuna o el pesebre de Cristo, etc. No van a utilizar todo el recurso para ridiculizar y pues echar abajo la propuesta de estos católicos del siglo XVI. Ahora bien, producto de Trento va a impulsar, producto de estas críticas, va a reimpulsar el culto a los santos, ¿sí? Y esto en un contexto del redescubrimiento de las catacumbas de la Vía Salaria en Roma, en donde va a haber un proceso de circulación masiva de reliquias en el mundo hispánico, pero también en el mundo americano.
Entonces va a haber un renacer de este culto a las reliquias. En el caso de la época de Felipe V, digo, de Carlos I y Felipe II, va a haber gran circulación de reliquias, producto de las guerras de religión, las ocupaciones de las ciudades, y pues para evitar el saqueo y la profanación de estos restos de los santos, pues van a ser trasladadas a este nuevo espacio que va a ser el Escorial. En este caso, William Christian nos menciona que en este espacio, en este monasterio, hay 7,000 reliquias, la mayoría de ellas donadas, de Flandes, Alemania, Hungría y Bohemia, ¿sí? Y digo entre comillas porque en realidad pues era esa furta sacra tan común en tanto para imágenes como para reliquias. En este caso, ya en números precisos, eran 507 relicarios con 7,422 reliquias, que mencionan las crónicas que, como los cronistas del Escorial, mencionan que cuando Felipe II estaba enfermo, se hacía rodear de las reliquias de los santos para encomendarse. De igual manera, en la zona de Castilla, León, va a haber una serie de investigaciones para visualizar la cantidad de reliquias verdaderas en estos espacios y proceder a su traslado al Escorial, siempre por medio de una generosa limosna para atenuar los conflictos por el traslado de estas reliquias. De igual manera, Felipe II va a impulsar el retorno de reliquias a sus diversos pueblos, en este caso reliquias que estaban en el escenario del centro de Europa, trasladarlos a sus respectivas sedes, ¿no? Algunas en el caso español, especialmente a Toledo. En el caso del papado, va a haber a partir de 1588 una propuesta de regulación de las reliquias, porque sí, en efecto, no había una regulación, simplemente a través de una serie de investigaciones para darle mayor credibilidad y esto para matizar las críticas del reformismo germánico. ¿Sí? Y producto, les digo, de este descubrimiento de las catacumbas de la Vía Salaria, va a haber una circulación tremenda de reliquias catacumbales en América. Y tenemos el caso de los jesuitas que a finales del siglo XVIII van a traer una gran cantidad de reliquias a la Nueva España. Sin embargo, a pesar de que estas reliquias van llegando, no van y que traen suntuosos relicarios, claro que sí. Sin embargo, nos comentan los autores de que a pesar de que llegan esta materialidad sagrada, eh, no van a dar pie a grandes peregrinaciones, grandes propuestas, porque en realidad sí no hay un proceso de vinculación entre estos pueblos o estas ciudades a las que llegan, que sí son motivo de orgullo. Sin embargo, la población local no se va a vincular, no va a haber este gran acercamiento entre la reliquia y el fiel, a diferencia del escenario europeo en donde sí va a haber grandes manifestaciones, creación de arquitectura efímera, como a la entrada de los virreyes, ¿no? O entrada de los reyes, etcétera. Eso lo van a hacer para la llegada de las reliquias de los santos. Muy bien, pasemos a las reliquias y las misiones. Estos misioneros de propaganda fide van a darle uso a las reliquias, producto de su propuesta tridentina, la religiosidad que ofrecían, y van a traer con ellos en cada llegada, cada arribo de nuevos misioneros, van a traer nuevos vestigios de los santos. En este caso, el convento al que arriban estos misioneros de propaganda fide, cuando llegan hacia 1683, solamente tienen 16 materiales, entre huesos, canillas, fragmentos de hueso de los santos. Pero para 1733, en un inventario, se da cuenta de que hay 100 reliquias en este colegio de propaganda fide, ¿no? Producto de estos misioneros que cada vez van trayendo más materiales, va a haber reliquias cristocéntricas, va a haber un lignum crucis, va a haber incluso creo que por ahí parte del colchón de la Virgen, una cosa así, pertenecientes a los santos, mártires, digo, producto de estas catacumbas, imágenes de culto, va a haber reliquias de papas venerables, de vestimentas, e incluso brandeas o reliquias por contacto. Incluso también va a haber reliquias de San Fernando,
perdón, tercero, dentro de este arribo de imágenes. Entonces, estos misioneros de propaganda fide que van a estar misionando en estos espacios septentrionales le dan un uso a estas imágenes. Les quiero mencionar un caso de esta circulación de imágenes entre los espacios europeos, espacios americanos e incluso espacios asiáticos. En este caso vamos a hablar un poco de un lignum crucis, de una reliquia que llega hacia 1728, que es otorgada al misionero Pedro Pérez de Mezquía, eh, en donde tiene una historia particular esta reliquia, pues el Santo Padre le va a donar esta reliquia a la infanta Mariana de Austria. Mariana de Austria, a su vez, se lo va a dar a Fray Pedro Sáenz de la Vega Landaverde, que va a ser, que es nombrado como obispo de la ciudad del Santo Nombre de Cebú. Entonces le otorga esta cruz, el mercedario llega a la Nueva España, sin embargo, él en la Nueva España, hacia 1705, él se niega a movilizarse a Cebú y va a morir en la Ciudad de México. Entonces sus familiares le van a donar esta cruz al misionero Pedro Pérez de Mezquía. Entonces, digo, tiene una intención de llegar a otros espacios, viene desde el Papa, por la monarquía. Sin embargo, a pesar de que llega esta cruz importante, la parte de la Veracruz, no va a haber no va a haber grandes manifestaciones de fe a estos elementos sagrados. ¿Sí? E incluso en la Ciudad de México va a haber una gran cantidad de estas reliquias y de igual manera no dan pie a estas grandes muestras de fe. Entonces ahí sí llegan las reliquias, traen una propuesta, sin embargo no hay esta vinculación a veces tan fuerte con la feligresía. Otro caso de reliquias que se están moviendo en este mundo americano, europeo, mundo americano, tenemos la historia de un religioso, Joseph de San Antonio, que donó una cruz con una reliquia hacia 1764. Este personaje, Fray Joseph de San Antonio, había viajado por el América Meridional, había atravesado 36 provincias, en 6 obispados y conoció varias de las cruces que habían desarrollado los apóstoles en esta versión del siglo XVI de la evangelización primigenia de los apóstoles de Cristo. Entonces, en Carabuco y en Jesús, en estos pueblos, va a encontrar una cruz de Tumbaga, que se va a encontrar en la selva. Esta cruz, este religioso pide un fragmento, sigue su viaje por la América Meridional y llega al convento de Santiago del Estero, en donde había misionado San Francisco Solano. Estaba la cruz, que ahí la había levantado a manera de cruz atrial. Pide a la autoridad ordinaria que se desarrolle una especie de camarín para esta cruz que levantó este santo, para darle su debido culto, que se ponga una imagen de San Francisco Solano, y en este proceso de movilización de la reliquia, pues necesita cortarse porque es muy grande. Entonces, en este recorte de la cruz, pues él pide un fragmento y ulteriormente en su viaje a Madrid, estas dos reliquias de la cruz de Santo Tomás y la cruz de San Francisco Solano van a verse fusionadas en una sola reliquia que posteriormente es entregado a Fray Miguel Pinilla, que llega al Colegio de Propaganda Fide de Querétaro, pues dice que con este colegio pues inició una nueva era de evangelización la América. Entonces, las reliquias van circulando, traen un objetivo sí político, pero también un objetivo devocional, ¿no? Y darle su justa importancia a este nuevo instituto que está teniendo gran participación en el escenario americano. Muy bien, vamos a continuar. Pero, ¿qué con las reliquias en las misiones después de este preámbulo? Hay que mencionar que los religiosos de propaganda fide, en el caso de las misiones del Río Grande, prácticamente no van a trasladar reliquias. ¿Sí? Esto es un fenómeno particular, ¿no? Casi no hay reliquias, hay imágenes, sin embargo no hay reliquias. Sin embargo, cuando reciben en el 68 las misiones de los jesuitas, van a recibir imágenes, pero una importante cantidad de reliquias en estos establecimientos misionales.
¿sí? Se otorgan producto de esta expulsión, de la nueva propuesta de las misiones de segunda mitad del siglo XVIII. Y estos nuevos espacios misionales van a tener un gran discurso iconográfico y suntuosos retablos, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos una pequeña lista de las reliquias que se tenían en estas misiones de la pimería. Por ejemplo, tenemos un Jesús Nazareno con relicario, esto según un inventario de 1768, de cuando reciben las imágenes. Por ejemplo, tenemos en la misión de Santa María Magdalena 3 relicarios. En el caso de la Purísima Concepción de Caborca, 6 relicarios de poca consideración. En el caso de Asunción de Opodepe, tenemos una Señora de los Dolores con relicario. En el caso de San Miguel de Ures, tenemos un cuadro con la medida del brazo de San Francisco Javier, estas medidas tan comunes, medidas de Isabel la Católica, las medidas de los santos, eso es una reliquia por contacto, ¿no? Y tenemos un San Joaquín con reliquia en los Santos Reyes de Cucurpe. Entonces, son reliquias tal vez de poca importancia y que incluso no se mencionan de quién es la reliquia. Sin embargo, el colocar estas reliquias en imágenes nos da cuenta de ese origen de la imagen milagrosa, porque en un primer momento, estas imágenes que nosotros, a las que se les da culto en este temprano mundo moderno, vienen de una tradición de los relicarios. Originalmente las imágenes eran motivo de imágenes para los relicarios, ¿no? Posteriormente, hacia el siglo XIII, nos comenta Jean-Claude Schmitt, estas imágenes ya no necesitan contener una reliquia para ser motivo de veneración, sino su propia historia, su propia trayectoria milagrosa. Muy bien, continuamos. Las imágenes y el colegio. Sí, las imágenes, este colegio de propaganda FIDE de Querétaro va a tener una gran cantidad de imágenes que se le puede dar seguimiento a partir de sus diversos inventarios, y que van incrementando, ¿sí? En donde las imágenes sí son utilizadas para atraer, conmover a la población, pero también invitarlos a la oración, invitarlos a la conversión. Incluso, por ejemplo, algunas imágenes imágenes que traen indulgencia, las portan los mismos religiosos, en donde para obtener la indulgencia, pues tenía que haber ese acercamiento con el religioso. Y pues obviamente en este acercamiento, pues viene la palabra al oído, la corrección, la invitación a los sacramentos. Sin embargo, pues la primera motivación es ir a pedir la indulgencia, ¿no? El acercamiento con la imagen. Entonces, se utiliza como un recurso para continuar con la evangelización. ¿Qué misiones tenían gran cantidad de imágenes o se descatan por esta profusión? En el caso de las misiones del Río Grande, tenemos la de San Juan Bautista, tenemos a San Bernardo, San Francisco y la Purísima Concepción, sobre todo esta de la Purísima Concepción. En estos templos podemos visualizar la expansión de las devociones marianas, puesto que vamos a encontrar el culto a la Virgen de la Luz, la Virgen del Refugio, ¿sí? La Divina Pastora, Virgen de Belén y Guadalupe. En el caso de las misiones jesuitas, se van a destacar por su gran cantidad de imágenes. La misión de San Ignacio Caborica, San Miguel de Ures, todo San Miguel de Ures, San Ignacio Navas, Huevavi y Santa María Magdalena, en donde se van a visualizar los cultos a la Virgen del Pilar, del Carmen, la Luz, el Refugio y Guadalupe. En este caso hay que tener aquí puntual el tema de la Virgen de la Luz, que tiene un desarrollo importante en este escenario, pues no solamente se está impulsando en las misiones, sino también en ciudades, Ciudad de México y en Puebla, sobre todo se van a encontrar gran cantidad. Y en este caso la imagen que se presenta es la imagen de la Luz que está en el Colegio de Propaganda FIDE de Querétaro, que aún sobrevive. Dentro de estas imágenes que están circulando, tenemos, por ejemplo, la historia de la Virgen de Pasabiense. Esta la podemos encontrar en la misión de San Juan Bautista, pero también la podemos encontrar en el Colegio Sede, pero también en el Colegio de Guadalupe de Zacatecas. Y en este caso, la de Zacatecas y la de Querétaro son contemporáneas. Sí, en Querétaro, hacia 1751, un religioso, Fray Joseph Miguel de Araujo, va a impulsar el culto a esta imagen, que también se está impulsando en las misiones,
se solicita el levantar un retablo que va a tener una serie de imágenes y que en la parte de atrás tiene un San José, o sea, vas a tener una imagen doble que tiene dos retablos por cada uno de sus lados, en donde va a invitar a sus hermanos a que todos participen de esta devoción. Sin embargo, con su salida del colegio, pues lo mandan al Hospicio de Puebla y con su fallecimiento, esta devoción va a decaer. En este caso, los cultos no solamente son tanto propuestas de la monarquía como propuestas de orden, sino también va a haber unas motivaciones personales que pues a la muerte del promotor pues decaen, ¿no? Se enfrían. Como bien nos comenta Antonio Rubial, para la activación de una imagen se necesita una serie de relaciones sociales detrás de estas imágenes para poder impulsarlas. Eh, no solamente tenemos imágenes, reliquias, sino también tenemos imágenes de devoción, imágenes que tienen ciertas particularidades y de que hay que mencionarlas porque se separan, se separan de los demás. Sí, como nos comenta Hans Belting, las imágenes se diferenciaban, puesto que algunas tenían capacidades e historias milagrosas que justificaban su culto. ¿Sí? En este caso, en las misiones del noreste podemos localizar estas imágenes de devoción, ¿sí? Imágenes de devoción que pertenecen a San José, San Antonio, San Miguel Arcángel, así como otras devociones de promoción franciscana, de igual manera en el escenario jesuita. Y en este caso, quiero platicarles la historia de una Virgen del Refugio que está en una misión en las misiones del Río Grande. En este caso, y doy lectura, por ejemplo, en la misión de Nuestra Señora de Lampazos se encontraba un lienzo, ¿sí? De Nuestra Señora de la Encina, ¿sí? Nombre particular y que dice y que es protección de los indios tlahuajaches de la misión. O sea, es una imagen protectora. Esta imagen la tenemos más o menos hacia 1721. En este caso, ¿quiénes, incluso en otro inventario la mencionan como Nuestra Señora de las Rosas? ¿Sí? Nuestra Señora de las Rosas. Pero ¿quién es esta imagen? En este caso, el simulacro de la encina estaba vinculado con el culto a la Virgen del Refugio, advocación que tenía gran presencia en el Colegio de Querétaro, Zacatecas, así como las misiones de San Juan Bautista y San Bernardo. Esta imagen del refugio fue mandada a pintar por el misionero jesuita Antonio Baldinucci para que lo acompañara en sus travesías. Y en este caso era una representación de esa Nuestra Señora de la Encina. En este caso, este culto italiano va a llegar a la Nueva España, ¿sí? En 1719. Y este altar en donde está esta Virgen en Lampazos se menciona hacia 1722, ¿sí? Aunque bajo el nombre de Nuestra Señora de las Rosas. 1736 ya se le menciona como Nuestra Señora de la Encina. Esto nos da pauta para visualizar la velocidad con lo que circulan las imágenes, las devociones y los movimientos de estos personajes, ¿no? Lo que hace este mundo, esta propuesta de la historia global, que es este mundo conectado desde el siglo XVI, ¿no? Entonces, con una gran velocidad se van integrando al punto de que no es solo una imagen, como cualquier otra, sino es una imagen protectora. Entonces, una imagen con cierto carisma, con cierto culto diferenciado. Muy bien, así como está el caso de la Señora de la Encina, tenemos, por ejemplo, en el Templo de la Purísima Concepción, se expresaba que había un Jesús Nazareno articulado que era muy devoto y provocaba compasión. Si estos términos, si bien son muy pequeñitos y no dan cuenta tal vez de grandes manifestaciones de fe, pero sí estos pequeños indicios nos dan cuenta de cierta sensibilidad hacia el uso de las imágenes. O sea, puede haber muchas, pero sin embargo, esta es la que causa compasión, ¿sí? Y esto nos lleva a esta propuesta de Jean-Claude Schmitt de la maravilla y observar a las imágenes, ¿no? La fascinación del cristiano por la mirada. Estas miradas de estos santos, con miradas a veces furiosas, a veces con miradas compasivas, que te invitan a corregir el rumbo, ¿sí? Entonces, hay que vincular estas propuestas.
En el caso, también tenemos una preciosísima imagen de San José, que incluso fue donada, lo que le daba un carisma particular, ¿no? Esta donación, y pues obviamente con la donación, pues ciertos recursos para su culto. En San Miguel de Ures se menciona que se podía localizar una bellísima y lastimosa imagen de Jesús Nazareno, ¿no? El término de lastimoso, y esto lo vinculamos con el Señor de la Humildad en este templo, tan lastimera por su escultura como por el maltrato que le han dado los que la han manejado. Recordemos que muchas de las imágenes en esta cristiandad occidental, muchas imágenes son renovadas. Por ejemplo, el Cristo de Ixmiquilpan, que en este proceso de desgaste, pues posteriormente podía venir el milagro de su renovación. Entonces tenemos escenarios de renovaciones, de reconstrucciones, los cristos o vírgenes que tras un accidente quedan intactas. Entonces, en este mundo de la maravilla cristiana, pues usar una imagen afectada o con huellas del tiempo, pues da la capacidad de la espera a un milagro. Y por último, hay que citar el caso de la virgen, de una virgen, en este caso también en San Miguel de Ures, eh, que tiene un culto particular porque es antiquísima y con su vestido muy, muy derrotado. Entonces es que estos pequeños indicios pues nos dan para reflexionar sobre estas imágenes, y con esto quiero cerrar esta intervención sobre las imágenes en las misiones, en donde, si bien están en espacios de frontera, la práctica religiosa se desarrolla como en cualquier otro escenario de la cristiandad, tanto en Madrid como en Ciudad de México, como en una ciudad replicante en términos de Torre Rubial como es Querétaro, en donde se están llevando estas devociones, están llegando con gran velocidad y donde los misioneros están haciendo uso de ellas para la conversión tanto de los militares que los acompañan como de los colonos, pero también del acercamiento de los naturales a estas propuestas devocionales, incluso de avanzada, como tenemos el caso de la Virgen de la Luz, la Virgen de la Cueva Santa, que son imágenes que se invocan en el momento de la muerte, ¿sí? Provocando el rescate del alma, ¿sí? Y esto pues está enseñando a los naturales. Entonces pues hay que empezar a analizar con más fuerza esta práctica devocional, más allá de sí espacio de misión y los rudimentos. Sin embargo, pues traen discursos muy, muy elaborados de este catolicismo del temprano mundo moderno, y pues con esto cierro mi intervención. Les agradezco mucho. Muchas gracias, doctor Raúl Olvera. Muchas felicidades por tu ponencia, que sí nos da un panorama muy amplio acerca de estas misiones que es tan necesario trabajar, sobre todo en el siglo XVIII, y muy en el contexto también de Fray Antonio Alcalde, por supuesto. Y ya en la parte de las preguntas, seguramente habrá algunas con relación a esto que acabo de mencionar. Y bueno, a continuación me gustaría presentar a la maestra María Guadalupe Candelas Granados, nuestra siguiente ponente. Ella es licenciada en Historia y maestra en Historia de México por la Universidad de Guadalajara. Actualmente es egresada del doctorado en Historia Iberoamericana en la misma institución, donde concluye un proyecto de tesis sobre la conmemoración del primer centenario luctuoso de Fray Antonio Alcalde en 1892. Sus temas de investigación versan sobre la historia de la pobreza y la asistencia social en Guadalajara durante el siglo XVIII, las celebraciones y conmemoraciones centenarias en México durante el siglo XIX, la historiografía jalisciense también en el mismo siglo. Ha publicado el libro Los pobres en Guadalajara a través de los discursos de las autoridades civiles y eclesiásticas de 1771 a 1824, publicación de 2023, editada por la Universidad de Guadalajara. Asimismo, se desempeña como secretaria técnica de la revista Letras Históricas del Departamento de Historia de la misma universidad, donde también es profesora. En esta ocasión, la doctora, bueno, ya casi doctora, Lupita Candelas Granados nos presentará la ponencia El triunfo de la caridad, los desfiles alegóricos durante los festejos del primer centenario luctuoso de Fray Antonio Alcalde en el año 1892. Bienvenida, maestra Candelas, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por permitir estos espacios para compartir nuestros avances de investigación o nuestras investigaciones propiamente. Asimismo, a quienes se dieron cita de vía remota y pues ahí en el colegio, ¿no? Voy a
compartir pantalla. No sé si se alcanza a ver. Sí. Sí. A ver, listo, pantalla completa. Ok, bueno, me voy a permitir leer esta ponencia, la cual es un fragmento de mi investigación. Eh, el primer centenario luctuoso de Fray Antonio Alcalde fue un evento único en su tipo de entre las celebraciones que se hicieron en Guadalajara durante el siglo XIX. Atrajo las miradas tanto de locales como de foráneos y fue calificado por la prensa de época como un evento que sería recordado por generaciones venideras y quedaría en adelante como una tradición a celebrarse en la ciudad. Esta conmemoración llevó por lo menos un año de organización y más de 10,000 pesos divididos entre las instancias participantes. La Junta Organizadora del Centenario Alcalde cooptó a los grupos que dieron fuerza a los preparativos de este evento, como la Iglesia de Guadalajara, algunas de las familias acaudaladas y célebres escritores jaliscienses. Las esferas políticas, religiosas y culturales de la ciudad reunieron esfuerzos para celebrar al obispo y mostrar a su vez una región hospitalaria, que desde su óptica continuaba con el legado de alcalde. La población participó de estos festejos llenando las principales vías de la ciudad, desde muy temprano hasta bien entrada la madrugada, presenciando procesiones, misas, premiaciones y la verbena en las calles. Aunque hubo otros eventos más exclusivos como las tertulias en casas de particulares o los certámenes escolares, los desfiles alegóricos de los días 7 y 9 de agosto concentraron a la mayoría de los asistentes. Ay, perdón, están repartiendo agua y se va a escuchar. En esta ocasión voy a presentar lo que señalaba el historiador Emmanuel Leroy en su texto sobre el Carnaval de Romans, acontecimientos que se precipitan en el tiempo corto, es decir, aquellos que se circunscriben en la perspectiva de algunos días, pero que se enmarcan en procesos más complejos que pueden llevar gestándose años o incluso siglos. El centenario alcaldes duró apenas 2 semanas, donde se desarrollaron toda serie de festejos, conmemoraciones y rituales que tuvieron remanencias ideológicas, políticas y culturales, incluso de un siglo atrás con la figura de alcalde. Los desfiles alegóricos a los que haré alusión tuvieron una duración de tan solo unas horas, enmarcados en el primero y en el tercer día de las celebraciones. A petición del historiador Alberto Santoscoy, desde el mes de julio de 1892 se acordó la organización de una procesión de carros alegóricos que aludieran a las virtudes de Fray Antonio Alcalde. Atenógenes Silva fue comisionado del programa y logró congregar a varias familias de renombre de la ciudad, así como a corporaciones de mujeres para organizar la caracterización y el patrocinio de estos carros temáticos. Al concluir la misa del primer día en la catedral el domingo 7, la población, aún exaltada por la oración fúnebre en la catedral y por el tumulto que se originó porque no cabía nadie más en la catedral, pues se trasladaron a los portales y los laterales de la catedral, donde la novena banda del regimiento militar interpretó varias piezas musicales desde las 11 a.m. hasta la 1 de la tarde. A la 1:30 la gente se agolpó en las calles, según la crónica, como una inmensa corriente humana sin precedente en la historia de las fiestas públicas de Guadalajara. Llenó literalmente las calles de San Francisco, Loreto, Palacio, Santa Teresa, Santo Domingo, el Santuario y la Aduana, que eran las calles previstas para la procesión. Los balcones y las azoteas estaban abarrotados de gente que se preparaba para ver a la comitiva, equipados con sombrillas. La crónica de la Junta da cuenta de la presencia de fotógrafos, no obstante, pues el material de este tipo es muy escaso o incluso inexistente, salvo algunas fotografías de estudio de las niñas que participaron en los carros alegóricos, a las que agradezco mucho al padre Tomás de Híjar por haberme proporcionado este material. Las principales concentraciones para el desfile se dieron en el Jardín de San Francisco y la Plazuela de la Aduana. De allí partieron y regresaron los carros. Eh, con un sol canicular fue como entre el ruido de los vehículos, el trotar de caballos, la gritería de la muchedumbre y el resonar de la música
quedó organizado el desfile a las 4 de la tarde con 5 minutos. En un primer momento estaba planeado para que fuera al mediodía, no obstante, pues las familias de las niñas y los niños que estarían en los carros alegóricos, pues se opusieron por considerar inhumano al sol, ¿no? En la marcha eran saludados y aplaudidos por miles de asistentes. La Junta calculó en ese momento a unas 50,000 personas, tomando en cuenta que la población tapatía entre 1885 y 1895 oscilaba entre los 80,000 habitantes. O sea, casi faltaban nada más 30,000 habitantes para que se completara toda la población tapatía. Esta cifra fue corroborada por el periodista S.M. Noriega del Corresponsal. Los carros eran acompañados también por pirotecnia, música y las campanas de los templos por las calles en las que pasaría el desfile. Bueno, esta es una imagen de un mapa de 1900, pero son las calles por las que se planeó el primer circuito del día 7. El día 9 va a cambiar un poquito la ruta, pero no tanto. El día 9, en vez de girar por la calle del Santuario, va a ir por la calle de, bueno, la actual alcalde, ¿no? La de la catedral. Eh, a continuación voy a mencionar los 6 carros que participaron en este desfile. Hay muchos términos que son como un poco extraños quizá para este momento, pero son sobre la moda de este momento. Entonces, pues me tomé la libertad de tomar algunas aquí como una especie de glosario, que es el que voy a proyectar. El primer carro es La Fe iluminando al mundo. La niña Elena Corcuera, descrita como rubia y delicada como un ángel, vestía un traje de raso blanco, adornado con estrellas de oro, bordes que también tenían galón dorado y con encajes de seda. Llevaba valiosas joyas pertenecientes a su familia, de las que destacaron brillantes de primeras aguas y perlas de oriente. Se encontraba unida a una cruz de su tamaño y vendada con un lienzo de seda. El carro estaba adornado con montículos de tela de plata que asemejaban nubes opalinas, y debajo de ellas había una gran esfera que representaba el mundo. En los laterales del globo, las niñas Guadalupe Asensio, Luz Chafino y Elena Peña se caracterizaron como ángeles que lo custodiaban. Sobre una tela de plata se simulaba un lago. Había una barca que simbolizaba el tiempo y se movía al compás del avance del carro. Dentro de la barca estaban las niñas Paz Moreno, Corcuera y Antonia García Diego, que vestían telas de encajes de seda azul con fondo rosa, decorado con bordes de galón de oro y estrellas de oro también. El carro era conducido por 6 caballos de la raza frisón, adornados con penachos de plumas y mantas rojas, que fueron conducidos por los mozos de los caballos. Eh, La magnitud y tamaño de estos carros, pues era colosal. Si pensamos que llevaban cada uno entre 6 y 7 niños, ¿no? Todos estos elementos y personas que iban, bueno, pues era realmente, bueno, imaginémoslo, ¿no? Tan solo el carro fue pagado por las señoras Concepción Palomar de Corcuera y Antonia de Corcuera de Moreno, en representación del Consejo de las Conferencias de Señoras, que ascendió a 800 pesos. Ninguna de las crónicas del centenario narra cómo es que las señoras o las asociaciones encargadas de cada carro se pusieron de acuerdo para elegir o dividirse las temáticas y gestionar los presupuestos. Quizás se relacionó con el capital que cada familia podía aportar, o bien obedeció a las jerarquías de las familias convocadas. También resultó importante la asesoría del obispo de Colima, Atenógenes Silva, y demás sacerdotes, que seguramente aconsejaron a las mujeres para recrear de manera más fiel la representación de cada carro. Se debe poner en perspectiva las lujosas vestimentas y el grado de dedicación en los detalles de los carros, ya que pudiera tratarse de una competencia entre familias de la alcurnia de Guadalajara. La fe representaba una de las virtudes teologales de la Iglesia Católica, definida como la acción por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado, y que la Santa Iglesia nos propone porque Él es la verdad misma. Lo que permite pensar en el por qué fue una de las temáticas elegidas para este carro y qué aspectos se reforzaban al representar a la fe, siendo un periodo de una etapa de consolidación de la Iglesia Católica, de lucha contra el comunismo
y del afianzamiento de asociaciones obreras católicas, basando sus modos de vida en la encíclica Rerum Novarum. Bueno, esta es una imagen del primer carro de la fe iluminando al mundo. Es una foto de estudio, no son fotos de la procesión. El segundo carro, La ciencia y el arte glorificando la caridad, el diseño era como de una carroza romana, con los laterales decorados con tela carmesí, pues al igual que el carro anterior, las nubes eran de tela de plata. En los costados había cadenas y estrellas de níquel, así como guirnaldas de flores. Las niñas de ese carro llevaban alhajas con valor de 7,000 pesos, considerando que los carros tenían un valor entre 400 y 800 pesos. La vestimenta de la niña Guadalupe Remus era de felpa roja con estrellas de oro, que simbolizaban a la caridad. A su lado, una niña con un atuendo gris de huérfana. No se hacen más menciones sobre esta infanta, solo que pudo haber sido una niña del Hospicio Cabañas, ya que participaron en el segundo desfile alegórico del día 9. En el mismo vehículo, la niña Teresa Arce, quien representaba a la ciencia, llevaba un vestido de corte griego color ópalo, además de un manto. María Remus encarnó al arte, luciendo un traje de seda china amarilla con color blanco. Todas las niñas portaron coronas elaboradas de árbol trueno. El costo del carro fue de 500 pesos, auspiciado por la señora Antonia Mijares de Arce, en representación de la conferencia de Nuestra Señora de Guadalupe. Las crónicas resaltan aspectos diferentes sobre las virtudes de alcalde. Por ejemplo, algunas generan la impresión de no dar tanta importancia a su carácter como obispo y funcionario de la cura católica, enfatizando más sus acciones de corte civil como un actor comprometido con la ciencia y modelo educativo, caritativo para las generaciones futuras. Como ejemplo, el obispo Atenógenes Silva, en su elogio fúnebre del día 8 de agosto, resaltó las virtudes de alcalde como un obispo dedicado a la ciencia, a la caridad y al arte, aspectos que más bien parecen pertenecer al siglo XIX que al XVIII en el que vivió alcalde, y fueron destacados en este carro alegórico. El tercer carro, titulado El Triunfo de la Caridad, fue al parecer uno de los más gustados entre el público asistente. Tenía forma de una concha gigante sentada en un gran lago y estaba pintada con los colores tornasol y nácar. La niña Catalina España representaba a la Caridad, vistiendo seda roja y un manto de terciopelo del mismo color, acompañados de una palma y una corona. En el mismo carro estaban las virtudes cardinales. La prudencia era representada por la niña Victoria Remus, quien llevaba un traje blanco con banda azul y una serpiente en la mano. La justicia por la niña Dolores Silva, que llevaba un vestido en color plata con una banda color rosa, portando en sus manos una balanza y una espada. La fortaleza perteneció a la infanta Antonia Casillas, con un traje que asemejaba una nube y a su lado un león. La templanza fue personificada por Josefina Santana, quien estaba vestida como una pobre, caracterizada en un montículo de nubes. El arreglo del carro estuvo a cargo de la señora María Vizcaíno, en representación de la Conferencia del Sagrado Corazón. Las imágenes que muestra aquí la diapositiva ofrecen la representación de las virtudes cardinales que fueron personificadas por las niñas de los carros 3 y 6. Resulta importante la fidelidad con que se apegaron a los diseños, pues en la primera imagen podemos observar a la prudencia, que concuerda con que la niña Remus llevaba una serpiente en la mano. La segunda emula a la justicia, que llevaba una balanza y una espada, y con la tercera niña había un león a su lado, aunque en esta imagen el león está en el escudo. Por su parte, la templanza fue personificada como la pobreza, que se encontraba flotando en un montículo de nubes en este carro alegórico, y quizá pueda verse en la desnudez y los harapos que posee la representación de la imagen. Nombrado como la caridad repartiendo los bienes del cielo a los menesterosos, el cuarto carro buscó representar el acto de la caridad cristiana. La niña Luz Palomar vestía elegante raso blanco y un manto color carmín con adornos de oro, encarnando a la caridad, mientras que las niñas Concepción Corcuera, que es esta imagen de la niña que está aquí,
y Ana María Cárdenas llevaban trajes plateados, simulando ser ángeles en el cielo. Mientras que el carro iba en su derrotero, las niñas aparentaban recibir en sus manos los dones de la caridad y los ofrecían a su vez a un grupo de pequeños pobres, que en realidad pertenecían a una comitiva de niños de alta sociedad. Se destacó la dramatización de una niña tirada en el piso, enferma y suplicando limosna. El resto del grupo estaba compuesto por los niños Javier y Juan Corcuera, Josefina Moreno y Concepción Matute, quienes vestían trajes sencillos de color gris y en tela cachemira representando austeridad y pobreza. El carro tuvo un costo de 500 pesos y fue patrocinado y diseñado por las señoras Nicolás Luna, viuda de Corcuera, Concepción Panomar y de Corcuera. Resulta paradójico que, aunque las infantes representaron a los niños pobres, lucían aparatosas joyas y ostentosas telas, recreando una representación un tanto contradictoria de la pobreza que predicaba Alcalde. Ay, no. Para el quinto carro eh, se representaba el mausoleo de Alcalde. A diferencia de los demás vehículos, en él se iba recreando una escena luctuosa, donde las virtudes cardinales hacían honores al prelado. La niña Dolores Guerrero personificó a la fe mientras portaba un traje plateado y un velo de seda. En tanto, la infanta Guadalupe Mojica, quien se caracterizó como la esperanza, vistió un traje de verde con seda blanca adornada con contornos de plata. Elisa Neyman simbolizó a la caridad y vestía de raso blanco con estrellas de oro, así como un manto afelpado con galones de oro también. Llama la atención que en los otros carros donde también se representó a la caridad, el color rojo o carmín representaba a la caridad, quizá haciendo alusión a lo intenso del corazón o de la sangre. Las niñas que personificaron a la fe y a la caridad ponían laureles sobre la tumba de Alcalde, mientras que la caridad simulaba elevarse al cielo llevando el alma del prelado, que fue simbolizada con una paloma blanca. La crónica no especifica si la niña fue elevada por los aires con poleas para lograr esta simulación. De todos los carros personificados, este fue el que comulgó más con la idea luctuosa del evento, pues apareció el sepulcro como principal representación del recuerdo del obispo, al que le rindieron honores la fe y la caridad. El mausoleo tenía como función, más allá de simbolizar el depósito del cadáver, ser almacenador de recuerdos, con el significado de recordar la tumba como un signo mnemotético que sirve de lugar para hacer un alto contra el olvido de la memoria pública. El sexto carro. El último de los carros, llamado la excelencia de la caridad, representaba a esta virtud teologal como superior en la jerarquía respecto a las 6 virtudes cardinales. El vehículo tenía también forma de carroza romana y estaba tapizado con terciopelo escarlata, banderines de flores y un gran dosel dorado. La niña Ignacia Quevedo lucía un traje de gros moiré de seda decorado con abalorios, perlas y piedras preciosas. Llevaba un ceñidor de oro, brazaletes en las manos y una diadema de brillantes, así como un cetro de oro en la mano. Mientras que la niña Margarita González, quien simbolizaba a la fe, iba de raso blanco y lana de color plata, portando valiosas joyas. Estaba envuelta en un cordel de seda y sostenía una cruz adornada en joyas. Por su parte, Beatriz Lomelí vestía también gromoide verde y galones de oro, además de que llevaba en sus manos un ancla de embarcación y la imagen de la esperanza. Mas no se especifican características o materiales de esta ilustración o de la pintura de esa virtud. Para la prudencia, la niña María Gallardo vestía un vestido de raso amarillo con un manto azul y encaje de oro. En la mano portaba una serpiente y en la otra un espejo. Otra de las niñas, Dolores Machén, vistió de raso amarillo con adornos y una tunicela de tela de oro, llevando en su mano una columna de plata con molduras doradas que representaba la fortaleza. La niña Rosa Gudiño, como la templanza, vestía raso lila con bordados de oro, llevando una diadema de brillantes, mientras que Estefanía Vázquez aparece relatada como una pobre vestida de blanco. No obstante, no se señala si pertenecía a alguna de las familias acaudaladas o era propiamente del sector marginado de la sociedad tapatía.
Tampoco se describe cómo habría sido seleccionada la niña Vázquez para este papel. Finalmente, el presbítero Andrés Cárdenas, en cooperación de varias señoras de las conferencias de San Vicente de Paúl, estuvieron a cargo de este carro que tuvo un costo de 600 pesos. No cabe duda de que el desfile alegórico fue el acto más gustado del centenario, pues fue calificado por la prensa como el más excepcional y original, ya que era de verse, en efecto, con cuánto embelezo eran recibidos los carros por un público entusiasta, que halló en ellos reunidas a la vez la belleza, la gracia y la novedad. La crónica mencionó que las personas distinguidas de la ciudad que habían viajado a Europa en alguna ocasión no habían visto algo semejante en aquel lugar del mundo. Estas narraciones también dieron cuenta del orgullo que este evento dio a los organizadores, pues vituperaron de tres aspectos en particular: la belleza y gracia de la infancia tapatía, el gusto artístico de quienes ayudaron a decorar los carros y la generosidad de quienes patrocinaron el espectáculo. Fue tan exitoso el desfile que se repitió el día 9 de agosto por la tarde, mejorando algunos aspectos en la logística que pues en la primera puesta se habían salido de control. En la segunda vuelta, la procesión pasó frente a la catedral y se detuvo frente al monumento alcalde para recoger las coronas fúnebres que había en el obelisco luctuoso en honor al obispo allí en el santuario y que se habían dejado ahí con un día de anterioridad. El mismo día 9, o sea, en la segunda procesión, se repitió este desfile y pues los carros fueron más lentamente y más separados a petición de la población, dejando un espacio para que se incorporaran en esta segunda ronda algunos niños del hospicio, así como alumnos de la Escuela de Artes y algunas bandas militares. La diferencia en el orden, según la crónica, fue que esta segunda parte del desfile pues, fue liderada por un jefe de ejército montado a caballo. También son descritas algunas actividades lúdicas que la población estuvo haciendo mientras se llevaban a cabo estos desfiles alegóricos. Por ejemplo, en las calles aledañas a la plazuela de la Hojita, la diversión inocente y risible consistió en participar en el palo encebado, que tenía por premio 50 pesos en ropa. Se describe que las filas de participantes fueron numerosas, perdón, a pesar de que resbalaban y caían. El ganador resultó ser un niño de 10 años, quien a pesar de no haber conseguido llegar a la cima, fue el más cercano. A la vez que la población caminaba por las calles, se ondeaban globos con aire de distintos colores. Me permito especular sobre el posible ambiente que se vivía en las calles del Centenario mientras estaban los desfiles alegóricos, como el de una verbena popular, donde probablemente se instauraron vendimias de comida y bebida y dulces para alimentar a los asistentes, globos, música y flores para reforzar el ambiente festivo y quizá estampitas o souvenirs con la imagen de alcalde. Bueno, pues por mi parte sería todo de esta ponencia y pues les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, maestra Candelas. Muchas felicidades a ambos ponentes. Quisiera saber si hay algún integrante del seminario que quiera hacer comentarios o preguntas a los participantes. Sí, maestro Edgar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Los saludo desde Querétaro. Espero no tener problemas con el internet porque estuve al inicio teniendo algunos problemas y espero se me escuche bien. Sí tengo preguntas para los dos ponentes. Bueno, felicitarlos primero porque sé que son parte de sus investigaciones, el doctor Raúl Olvera y la doctora ya virtual, por decirlo así, Lupita Candelas. Primero al doctor Raúl, pensaba yo que en estas misiones, bueno, en esa época que estudian, digo, las reliquias, como lo explicó, solían estar como reglamentadas, ¿no? A través de las auténticas, la recepción misma, todo el traslado, o sea, se dejaba toda una huella documental e inclusive la exhibición, ¿no? O sea, era como muy legalizada, por así decirlo. Pero existieron, o al menos para estas misiones, bueno, porque ahorita le voy a platicar algo, existieron reliquias apócrifas, o sea, que se brincaron como toda esta parte legal y lo digo porque, bueno, pensando un poco la relación que tuvieron los fundadores misioneros del Colegio de Propaganda FIDE y la relación que tuvieron con esta beata mística queretana Francisca de los Ángeles,
la cual la buscaban, ¿no? Para hacer, ella hacía vuelos místicos a las Californias y a toda la zona del septentrión del norte, y ellos iban y preguntaban a esta beata como que les fuera casi casi a leer las suertes, ¿no? Digo, tuvieron problemas con la beata, pues fue denunciada como iluminada, sin embargo, fueron los que la protegieron fueron los franciscanos, inclusive el clero secular la protegió, y también, bueno, estos frailes considerados venerables, ¿no? Se me olvidó el nombre, pero que es de Los Ángeles también, que tiene, Spinoza escribió una vida sobre él, de que, bueno, era también un religioso y era amigo y es el que defendió a esta beata, y esta beata, al parecer, se inventaba de algún modo reliquias, ¿no? De hecho, hubo un pleito y los primeras acusaciones fueron por unas cruces que ella regalaba, que según esto Dios le daba ya bendecidas. Entonces los misioneros las utilizaban para llevar. Entonces, mi pregunta es si a estas alturas del periodo que estudias, digo, sabemos que las misiones que heredan los franciscanos, al menos en esta zona, pues son de origen jesuita y que pues ya de algún modo reciben las reliquias, reciben también las iconografías, y a lo mejor las modifican, pero también ellos llevan, ¿no? Como, bueno, está bien claro, más hacia el norte, en las Californias, con la Virgen de Polito, que se introduce ya la devoción. Preguntar si existía este tipo de reliquias no legales, por decirlo así, y si por ahí todavía sonaba el nombre de esta beata, porque pues sabemos que muere hacia los años 40, y bueno, digo, no tan lejano a la a posesión de estas misiones. Y preguntarte además de que sé que estuviste revisando inventarios, si lograste acceder a las auténticas, porque al menos lo digo en experiencia, en el archivo del Instituto Dominicano de Investigaciones Históricas, que es el archivo de la provincia de Santiago de México, existe todo un legajo de auténticas de los dominicos, en el que curiosamente se conservan y en las partes de atrás iba haciendo como ciertas anotaciones cuando se recibió la auténtica, es decir, cuando se recibió, algunas eran auténticas que pertenecían a personas particulares y que las donaron a un fraile y ahí se anota, ¿no? E inclusive dice, la traía colgando la reliquia en el pecho junto a la auténtica. Entonces, como también van a estos indicios preguntarte si has podido acceder a ese tipo de documentos, porque en sus reversos pues van contando también como la historia de la misma reliquia. Digo, yo creo que a lo mejor ya en tu investigación tú lo tienes muy claro, pero sí para la audiencia, a lo mejor que no es tan especializada, hablar como esos, porque sí hablaste de distintos tipos de reliquias, pero a lo mejor dejarlo en claro para a los escuchas, porque hablaste como estas reliquias que, bueno, que se les denomina de primero, segundo y tercer grado, pero estas ¿cómo dijiste? Que eran como tocadas, ¿no? Las medidas, ¿no? Porque también yo encontré para algunos casos estos listones de medidas de los santos de culto de algún santuario, pues y era parte de, bueno, también una forma de generar ingresos a los santuarios, ¿no? Y también, si en dado caso, altares, las reliquias, casi todos los altares, o al menos con base en el Concilio Tridentino, todo altar debería tener una reliquia en su ara. Eso si nos podrías mencionar algo al respecto. Y ya como más curiosidad, si has visto en estas manifestaciones o en las crónicas, lo que se llamó el Paseo de Reliquias, que es el antecedente bueno, es parte más bien del Día de Todos los Santos y en reunión con el Día de Muertos, ¿no? Esas serían como mis inquietudes y cuestionamientos al doctor Raúl Iván Olvera, que son más bien como dudas. Y para la doctora Lupita, preguntar, bueno, yo te digo, sé que tu trabajo es más extenso, pero nos hablaste de esto, pero me preguntaba yo si en la sociedad, ya sea, digamos, en general, sociedad tapatía o en la élite intelectual, pensando en una élite menos católica, si existieron críticas y narrativas en contra de los festejos de alcalde y si fueron a favor, qué tipo de argumentos se utilizaron. Y preguntarte si has rastreado, algo nos dijiste que como que no estaba muy claro, pero si has rastreado de dónde sacan los temas para estos carros alegóricos. Pensaba yo un poco digo, en Querétaro, en las fiestas decembrinas se hacían también carros alegóricos, y cuando mencionaste del carro de la luz que ilumina el mundo y el triunfo de la caridad, ahorita estaba tratando de encontrarlo, pero al menos en 1900 que se hicieron los primeros carros alegóricos en torno a la Navidad,
en Querétaro, bueno, de los que tenemos registro, mejor dicho, porque sí se publicó hasta el impreso de que la descripción de cada carro, me suena que por ahí vienen muy similares. Sí, ya había algún modelo, porque yo también pensaba un poco a veces en redes sociales, luego suben videos de varias latitudes católicas de España. Yo he visto por ahí como estos carros alegóricos en ciertas partes de España, que existen los niños que van así, colgados, la verdad, digo, es muy peligroso, pero me remonta bueno, a lo que nos estuviste narrando. Y que bueno, hoy en día, en el caso de Querétaro, el patronato de las fiestas de Querétaro sigue replicando los carros, no con esa gran exuberancia del siglo XIX, pero intentan hacerlo anualmente. Y bueno, acá lo que hacen es como ejemplificar ya sea pasajes bíblicos y bueno, y se fundamentan mucho en los que se hicieron a principios del siglo XX. Y lo otro es curioso cómo la emblemática está metida en toda esta arquitectura efímera y móvil, ¿no? Porque una cosa es una arquitectura efímera y otra es que sea movible, porque pues al final solo si en una fotografía podría quedar o en una crónica descrita, ¿no? Esta emblemática, la pregunta sería en torno a si en los carros había, además de toda la simbología y la representación y la teatralidad, había textualidad, o sea, si llevaban algún pergamino que dijera alguna frase, algún rótulo, porque eso sería muy interesante y estaría muy, muy relacionado con lo que sería la emblemática, ¿no? Y yo un poco como en tono de broma, porque uno de los carros más sonados que dice que gustó a la sociedad era el de los Corcuera, ¿no? Y pensaba yo, "Ay, ¿qué dirían nuestros amigos los Corcuera, ¿no? En este sentido, como que pues llevaron como la moda, llevaron todo, y ahorita estaba tratando de investigar, dije, si afuera de Guadalajara, los periódicos y revistas hicieron eco de esto. Pensaba en el Mundo Ilustrado, que solían enviar fotografías y crónicas, pero el Mundo Ilustrado empieza a circular hasta 1894. Entonces no sé si hayan recibido una crónica tardía, pensaba en eso, y pues solamente eso. Bueno, gracias. Sí, como son varias las preguntas, si pueden contestar a los ponentes y enseguida le damos la voz al padre Tomás de Híjar. Te agradezco tus preguntas, Edgar. Bien, las reliquias, documentos, las bulas, las auténticas, la situación de los... No te escuchamos bien, doctor Raúl. ¿Ya me escuchan? Ah, ¿ya me escuchan? ¿Ya? Ah, es que estaba acá arriba el micrófono. Muy bien. Bien, revisando los inventarios, sí revisé las auténticas en el colegio, en el archivo franciscano de Celaya, sí las revisé. Incluso algunas, pues todavía están íntegras estos sellos de plata, de verdad bellísimos, o sea, no solamente por el documento, por la información, sino por la factura, ¿no? Son bellísimos estos documentos y en efecto, ¿no? Mencionan estas anotaciones por la parte de atrás. Sin embargo, producto de este inventario que les coloqué en la presentación de 100 reliquias, este inventario se hace porque se está renovando el camarín donde estaban resguardadas. Entonces, en esta relación se van anotando y poniendo una serie de anotaciones, rayas, taches, y en realidad solo tenían alrededor, no sé, tal vez el 15-20% de estas tenían auténticas. Las demás no tenían. Se carece, se ha perdido, X, Y o Z, por alguna razón no se tienen. Y esto nos lleva a tu última, a tu última cita, a tu siguiente pregunta de las reliquias en los altares. Esto en el escenario de las misiones, producto de estos traslados de misiones de jesuitas a misioneros de propaganda fide, a religiosos de la provincia de Jalisco, posteriormente de misioneros de propaganda fide a otros colegios. En esta serie de inventarios que se otorgan cuando se ceden las misiones, en ocasiones se mencionan y se ha reconstruido o se ha levantado de nuevo y está vacío. Solamente tiene el altar, no tiene nada más. Entonces, ahí el punto, creo que un punto de reflexión, digo, más allá de dar respuestas, es mejor a veces ante esos vacíos, pues tener buenas preguntas.
En esta sintonía de tener templos vacíos, estamos pensando en pocos recursos para levantar nuevos altares o nuevas propuestas para evangelizar a la población. Recuerdo el caso de la parroquia, de la Capilla de San José de los Naturales de Querétaro, un espacio con una gran cantidad de cofradías, con retablos, con actividad devocional durante prácticamente siglo XVII, mediados del siglo XVIII, con la secularización. Estos retablos, estas cofradías se salen y la capilla de San José de los Naturales ahora se convierte en la capilla del Cordón y queda vacía, no hay nada. Y casualmente en este espacio sí está la cofradía del Cordón de San Francisco, pero también está la Santa Escuela de Cristo, espacio en donde, y mencionan los inventarios, solo hay una mesa, un reloj, un crucifijo y una cadavera, dando cuenta de lo efímero de la vida, a obscuras, sin nada, simplemente, y entraban humillándose, arrodillados, reflexionando sobre la vida del Señor. Entonces estamos ante nuevas propuestas o en efecto capillas que están inconclusas. Eso por un lado, ¿no? Porque esa es la línea que se intenta desarrollar, ¿no? Para espacios para sí, para la élite, pues obviamente no todos entraban a la escuela de Cristo. Otro caso, y esto lo comentan otros investigadores que trabajan en este caso de las misiones, es que los inventarios nos revelan las posturas políticas de estos misioneros. No decir de quiénes son o decir está todo dañado o está arruinado puede tomarse como una crítica a los jesuitas, en el caso de los franciscanos. Y viceversa, ¿no? Obviamente cuando lo reciben también van a dar cuenta de esta crítica de poca devoción, poca atención a las imágenes y sobre todo no anotar los nombres de las reliquias puede ser un indicio, lo podemos tomar como un indicio de carecen de de auténtica e incluso de nombre. Están, sabes que tiene ahí la canilla tal vez, pero no dice de quién. Entonces eso habla tal vez ya como una clave, como un guiño, eh, como un guiño cultural al que va a revisar este inventario como pues hay poco atención y que creo eso es una línea que se va a seguir ya en el siglo XIX, porque los inventarios del Colegio de Propaganda FIDE de 1824 y hay otro de 1894, en donde se menciona en el de 24, y tenemos reliquias, pero ya no sabemos a quién corresponde. Tenemos algunas auténticas, pero no sabemos. Y en el de 94, pues peor, ¿no? Todas estaban en un cajón y dice, y ya es imposible saber a qué corresponde qué. Entonces, sí, la propuesta de las reliquias, algunas traen, pero por el traslado, mismo movimiento que tú nos mencionas, pues obviamente algún piadoso religioso, pues se le pasó, ¿no? Entonces cambian, están en retablos, pasan a imágenes, las imágenes se mueven, cambian de espacio en el templo y pues eso al final afecta, ¿no? El seguimiento de estos cultos y además, pues, entre que no tienen muchos fieles y no hay este cuidado tan minucioso de un pedacito de hueso a qué va, pues lleva a que, pues, si no sabes de a qué santo es, pues lo tienes que venerar, lo tienes que tener cuidado, pero este de hacerle su fiesta en su día, pues empieza ahí a perder un poco. Y en el caso del Paseo de Reliquias, me recuerda el caso de Felipe II, que él pide el día pide la función de las reliquias. Él, a fin, creo que es en el último cuarto del siglo XVI, pide a Roma la fiesta de las reliquias que se le ofrece, que se le otorga a Felipe III, creo que es en 1618, y es hasta Felipe IV que se les da función solemne, con octava y demás, en donde en efecto sale la nobleza, salen en este caso los Jerónimos del Escorial con las grandes reliquias en procesión y toda la gente, pues en un furor, ¿no? Del culto a los santos. Sin embargo, pues eso se puede dar pues, en espacios muy particulares, como en el caso del Escorial, y en algunos casos, como tú lo has visto para el caso de Querétaro, que sí las exponían a los fieles, y eso nos lleva, por ejemplo, a cuestionarnos que en el cuarto concilio provincial mexicano, en el concilio de Santa Fe, pues ya están pidiendo pues un poco más de cuidado con la exposición de las reliquias.
¿sí? Que no se estén manipulando tanto, que no estén en espacios inadecuados, bajo mucha vigilancia. Entonces creo que hay estos indicios, ¿no? De modificaciones de las prácticas religiosas que, como nos dice Grusinski, lo que antes es el colmo de la piedad ahora es una cosa que debe de ser tomada con pincitas, ¿no? Y bueno, esta cuestión de las reliquias, pues a veces pues no traen nombre ni traen auténtica y pues es difícil, ¿no? Darle esta historicidad, pero pues haciendo ahí algunas preguntas, pues podemos contextualizarlas, ¿no? Darles algún argumento. Sería por mi parte esta situación. Muchas gracias, maestra Lupita. Ujú. Y respecto a estas preguntas que me hace el maestro Edgar, eh, hay algo, o sea, realmente las crónicas del centenario todo el tiempo hablan de unidad, de que todo, incluso extranjeros, incluso de otras provincias, se unieron para el festejo alcalde, pero hay algunas voces pues que nos dicen que no fue tan así, ¿no? La principal es un periódico protestante, bueno, congregacionista, que se llama El Testigo, donde pues hay como un par de notas que se publican días después del centenario y pues ahí están hablando sobre, pues sí, mucha pobreza, pero pues tiraron la casa por la ventana en, pues en dineros, ¿no? Se sabe que los carros valían 400 pesos y lo otro. Eh, También aprovecha como para, de alguna manera, demeritar a la Iglesia Católica. Eh, También tiene un apartado así pequeño que se llama Pan y Circo, y pues en realidad está como refiriéndose al centenario, ¿no? ¿Qué es lo que debe hacer un verdadero prelado piadoso? No, pues que ser pobre y no sé qué cosas así, ¿no? Entonces, esta es como una de las principales críticas. Y dentro de todas estas varias crónicas que se hicieron sobre el centenario, porque la Iglesia Catedral tuvo una, la Junta Organizadora tuvo otra crónica, hubo algunas crónicas en los periódicos, pues todas tratan como de poner este ambiente de paz entre toda la población, ¿no? De que hasta el mendigo colaboró en el centenario, hasta el escritor prominente y así, ¿no? O sea, se trata como de poner todo eso y uno de los, digamos, principales enemigos que aparece redactado en estas crónicas es la reforma liberal. Entonces, pues no es tanto como estos detractores del centenario, sino que más bien es como estas un poco tensiones que hay también en la organización, precisamente cuando se va a iniciar los planes del centenario alcalde, hay una asociación obrera católica que se llama la Sociedad Alcalde. Ellos pues tenían ya como 8 años más o menos funcionando bajo este nombre de Sociedad Alcalde y pues ya viendo que faltaba como un año poquito más para los festejos del centenario luctuoso, pues dicen, ay, pues aquí hay que organizar eh, pues una procesión, algunas misas, pero es el momento en el que esta junta organizadora pues va a cooptar el evento, ¿no? Porque acá hay recursos, acá hay permisos, está el ayuntamiento, están los intelectuales, pero como para no verse así como de que quizá tomaron un poquito la idea de esta junta, de esta sociedad alcalde obrera, pues los invitan a participar, ¿no? Hay dos momentos en los que se hacen unos festejos muy públicos y hay otros que son un poquito más privados. Entonces, son festejos a alcalde, pero se hacen desde dos trincheras, desde la sociedad alcalde obrera y desde esta junta organizadora que organizó todo así a gran escala, ¿no? Son como, digamos, las tensiones que yo detecto en este momento. Y sobre los carros alegóricos, fíjate que yo creo que sí es una tendencia del siglo XIX, precisamente por esta cuestión de los nacionalismos. Bueno, eso ya fue en el siglo XX, pero en el centenario de la independencia de México, pues también hubo así carros alegóricos que son bastante similares a estos que fueron antes en el centenario alcalde. De repente la niña que está así en la punta que dicen se va a caer, ¿no? Pero pues el chiste es mostrar como todas estas pues excentricidades que se pueden ver con lo elaborado que son cada uno de estos carros. Y pues esto no es nuevo, ¿no? También podemos remitirnos a estos
paseos, por ejemplo, el Paseo del Pendón en la colonia, pues que tienen como todas estos símbolos que pues van a tener sus particularidades en cada siglo, ¿no? Y pues en el 19 en Guadalajara parece que fue esta, pues digamos, este desfile de modas que la verdad cuando yo leí estas crónicas pues quedé impresionada de tanto detalle que tenían pues, las niñas en sus vestuarios, ¿no? Y si llevaban algún pergamino o no, la verdad no lo he detectado en las crónicas, pero hay otros elementos que sí tienen escritura. Por ejemplo, había unos banderines que estaban pegados en las calles. No recuerdo muy bien qué decían, pero pues era algo referente al alcalde, ¿no? Y también había dentro de el catafalco luctuoso que estaba en la catedral, una pira donde por 4 lados tenían inscripciones tanto en español como en latín, que eran escritas por José López Portillo y Rojas, Alberto Santos Coy. Entonces, pues está acompañado pues digamos, esta imagen con algo de texto. Y sobre si los periódicos eh, relataron esta crónica, hay varias crónicas y todos hablan de la presencia de periodistas de la Ciudad de México y todo. Y pues cuando me di a la tarea de rastrear los periódicos, que en realidad sí fueron varios, yo creo que fueron como unos 10 que tenían sus corresponsales y todo, pues busqué y busqué, pero estos periódicos o están en mal estado o no están en consulta o justamente ese mes o ese día no están. Entonces fue como de, ay, qué triste, porque hablan de unas litografías preciosas, pues del evento, o sea, de los carros y todo, pues no es lo que no he encontrado, porque pues están no disponibles. Pues sería eso. Gracias. Gracias por tus preguntas. Muchas gracias, maestra. A continuación, le cedo la voz al padre Tomás de Híjar y luego al doctor Raúl. Muchas gracias y mis parabienes a ambos expositores y 2 comentarios muy puntuales, más que preguntas, para don Raúl y para la maestra Candelas, que en lo relacionado a las reliquias hay un parteaguas muy singular desde que Martín Lutero pues clava sus tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, donde van a estar pues la mayor colección de reliquias seguramente de la historia universal que coleccionó Federico III de Sajonia, y el efecto concomitante que trajo esto sobre un príncipe lector que, no obstante ese afán suyo de coleccionismo, se va a adherir a la reforma luterana, y lo que siga de respecto al antes y al después del culto a las reliquias fetichizadas, sin duda, hasta después de Trento, donde se les asigna un lugar muy puntual, por un lado, en la religiosidad popular, desde la materialidad de estas partículas óseas o hasta cuerpos completos que se veneran, y luego lo que ha tenido contacto con esos elementos materiales y lo que desde una trinchera distinta se convierta en el nuevo mundo, en la renovada cristiandad, al tiempo que desaparece la vieja, la europea, con también una necesidad de materializar estos elementos sobrenaturales. Y de lo que recuerdo, el caso curiosísimo de los panecillos de Santa Teresa de mediados del siglo XVII, que sin ser reliquias en sentido estricto, se van a divulgar por todos lados bajo ese rango y bajo esa categoría, por un lado. Y por otro, la necesidad litúrgica de tener en las aras, en el sepulcro, unas partículas insignificantes, pero partículas de lo que en cada obispado tendrá que haber como dotación de estos elementos para la legitimidad del santo sacrificio de la misa, respecto a las que sí se exhiben a la pública veneración. Esto por un lado. Y por otro, el caso singularísimo que tiene el centenario alcalde en el siglo XIX y dentro del proceso de secularización de la sociedad mexicana, respecto a una figura perpleja que, a diferencia de don Juan de Palafox y Mendoza, cuya causa de canonización se empezó desde el siglo XVII
y con elementos casi muy cercanos a los de el obispo benefactor de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, claro, que lo fue mucho tiempo después, pero que entró en un riel que no tuvo los tropiezos que sí hubiera tenido, digamos, la exaltación de la memoria de Juan de Palafox en el México liberal, y que abre, mire, esta es mi observación muy curiosa, una trinchera gracias a la cual la fama de santidad de Fray Antonio Alcalde no se va a sostener desde, ahora sí, lo puedo decir yo mismo, desde el ambiente clerical, sino desde el no clerical. No dije anticlerical, el no clerical, el ambiente, llamémoslo así, de forma genérica, laico, perdón. Y fue justamente este año, podríamos decir, desde toda esta parafernalia, de una reconciliación que usted sí leyó entre líneas perfectamente y nos expuso, pero entonces que yo dejo así en ese margen de una fama de santidad que hasta la fecha se sigue sosteniendo, no desde las fronteras eclesiásticas, sino desde el mundo civil por el legado humanitario de este personaje. Gracias. Sí, adelante, doctor Raúl. ¿Qué tal? Una reflexión para la maestra Lupita, que ya está casi terminando. Recuerdo el texto de, creo que es La Jura de Fernando VI, que hace Ruiz de la Mota, que es protagonista de esta jura. Es un texto que tiene Tomás Calvo, creo que en la revista Trace, esta revista creo que es del SEMCA, en donde menciona cómo a través de la fiesta hay una serie de discursos ocultos, él maneja este término, discursos ocultos, en donde sí es la exaltación de el objetivo de ese momento, en este caso una jura, pero en este caso puede ser tu fiesta frente a un alcalde, pero en donde hay una serie de discursos ocultos en donde las familias tratan de empoderarse, en este caso poner a las niñas, poner a la primogénita tal vez, o poner al nuevo hijo de la nueva vinculación familiar, o sea, es una, una vitrina pública para, digo, al final, como dice Rubial, ¿no? La fiesta es un escenario político. En este caso, pues digo, una interpretación, digo, más allá de tal vez tu objeto de estudio, pero digo, pues alguna línea como el posicionamiento de las familias acaudaladas de Guadalajara a final del siglo XIX a través de las representaciones simbólicas, ¿no? Algo así me imagino, en donde la elección de Ruiz de la Mota, pues no era fortuita, ¿no? Sino este momento él quiere resaltar las virtudes del terruño y por eso es la elección de este personaje, ¿no? Y en ese momento creo que se había hecho un mapa, se había levantado un monumento, o sea, era el momento de la exaltación del espacio local en el momento de la fiesta monárquica. Y pues acá en el caso de Querétaro también, ¿no? En el caso de la jura de Fernando, de Luis I, bueno, del nacimiento de Luis I y la entronización de Felipe V, en Querétaro, pues una familia pues aprovecha esta oportunidad para apuntalar su proyecto familiar de crecimiento. Entonces, digo, que tú tengas esos nombres, cómo va vestida, incluso a nivel de cuántas líneas se le otorga a cada personaje, te puede dar un indicio de a quién le están poniendo el foco. Entonces, o resaltar ciertas situaciones, pues te puede dar, creo que para mucho, y de verdad a mí esta situación de la descripción de las fiestas, los carros, me encantan, ¿no? Entonces, felicidades por tu trabajo y hay pues unas líneas que te pueden ayudar, ¿no? Desde esta trinchera de la fiesta virreinal. Sí, bueno, yo tengo una pregunta para el doctor Raúl. Bueno, tras el extrañamiento de la Compañía de Jesús, sabemos que las misiones fueron repartidas entre la orden de predicadores, entre los dominicos y los franciscanos, y eso generó tensión, conflictos, y bueno, al ver la lista de imágenes que tú nos compartiste, me llama la atención que a pesar de haber un gran número y una gran diversidad de advocaciones de la Virgen, no aparece la Virgen del Rosario, que es la Virgen Dominica,
Y también haces mención a santos franciscanos, pero también a santos de la Compañía de Jesús, como San Francisco Javier, que permanecen estas imágenes en las misiones franciscanas. Y me llama la atención que no hay una mención a Santo Domingo, sabiendo que hay una tradición de que tanto en templos franciscanos aparezca Domingo como en los templos dominicos aparezca Francisco en portadas y en retablos, generalmente en la misma calle, en el mismo nivel, frente a frente. Entonces, no sé cuál sea tu interpretación. ¿Crees que estos conflictos, esta tensión haya influido pues en el programa iconográfico de las misiones franciscanas norteñas de las que tú trabajaste? Justo esta cuestión de las omisiones, digo, así como nos da grandes interrogantes, también pues nos da pues un gran espacio para la interpretación. Y de verdad, o sea, por ejemplo, en las misiones franciscanas del Río Grande, eh, prácticamente hay una Guadalupe, una, no más, en todas las misiones, nada más hay una. En el templo de la misión de la Purísima, sí hay un discurso importante de la Purísima, sin embargo, esas otras advocaciones de corte local vinculadas con la Purísima no están. Entonces, uno empieza a preguntarse por qué. Por ejemplo, en las descripciones de las imágenes y de las reliquias, se menciona y cierta imagen vieja, arruinada, pero muy diferente a de gran veneración, que invoca o que provoca sentimientos. No, está vieja y arruinada, muy abandonada. Y no y en efecto, o sea, no, creo que hay pocos indicios de la Virgen del Rosario. Hay alguna, y eso sí tal vez se me pasó, hay alguna, una Virgen del Rosario, creo que es en el caso de las del Río Grande, dice una Virgen del Rosario que usan en el Rosario callejero. Y sí está la Virgen del Rosario en el templo, pero dicen, hay una que los vecinos sacan. Entonces ahí es donde tenemos este espacio para, si bien no tiene tal vez un adjetivo particular, pero el hecho de que haya la vinculación de la feligresía con esa imagen que sacan en andas, que está circulando por el espacio, da pauta para sí una interpretación de sí hay una vinculación, ¿no? Pero no es tal vez tan evidente en los documentos. Digo, ahí, en el artículo que estoy escribiendo, sí menciono por ahí esta imagen del rosario, que sí se menciona, pero en realidad sí es poca. Y dice, sí hay rosarios, pero no, es rosario en su advocación universal, no como esa imagen de culto con una historia muy puntual. En el caso de Santo Domingo, ese sí hay mucha ausencia de este santo, digo, la del rosario sí se menciona por la práctica rosariana, pero también dentro de la dinámica del traslado de las misiones y estos conflictos posteriores a estas transiciones de misiones, algunas advocaciones van a dejar de ser atendidas y dejan que se caigan los retablos. ¿Por qué? Porque en los siguientes inventarios se menciona, y se levantó el nuevo retablo y ponen a una imagen, en este caso franciscana, ¿no? Algún San Francisco, algún misionero, algún San Francisco Solano, algún San Bernardino de Siena, o nuevos santos que se están canonizando y que están vinculados con la misión. Entonces, sí, algunos retablos, pues los dejan en el abandono o son omisos, incluso hay otros testimonios de inventarios en donde pues parecería que no les importa y dicen, y 10 imágenes más. O sea, hay grandes omisiones, pero también eso es interpretarlo en el contexto de conflicto, ¿no? Destacas las tuyas, pero las otras las invisibilizas, ¿no? Por decir que están viejas o por decir que están arruinadas. Entonces, digo, ahí dan las interpretaciones, pero en el caso de Virgen de Rosario, sí hay, pero hay mucha invisibilización para otras imágenes de otras órdenes, ¿no? Que están supliendo. Muchas gracias, doctor. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Bueno, si no es así, vamos a dar por terminada esta. Bueno, hay una participación más del padre Tomás de Híjar. Muy chiquita, nada más para que la doctora Candelas, después de lo que escuché de don Raúl Olvera, tenga en cuenta que cuando se celebró de una forma cívica el tercer centenario el cuarto centenario del establecimiento de Guadalajara en el Valle de Atemajac en
42. Había un carro alegórico que representaba a la imagen de la Virgen de Zapopan y la niña que iba haciendo las veces de la Virgen de Zapopan era la hija de don Jesús González Gallo. En ese momento era el secretario de Gobernación del país. Eso era todo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues no me resta más que invitarles a la próxima sesión de este seminario frente a un alcalde que se llevará a cabo el viernes 23 de agosto y contaremos con la participación del doctor Sergio Rosa Salas de la UAP y de la doctora Isabel Eugenia Méndez Fausto de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias por acompañarnos y hasta pronto.